Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. Pues ya estamos listos para nuestro tema de historia. Seguimos con el tema de la independencia, pero en esta ocasión ya vamos a abordar lo que es la consumación de independencia. Para ello vamos a requerir nuestro libro de texto y nuestra guía. En un momento te diré cuáles son las páginas y cómo vamos a irlas resolviendo. Vamos allá. Bien, dice aquí la consumación de independencia, página 176 de tu libro de texto. Pues bien, comenzamos con la lectura. Dice la consumación de independencia entre 1808 y 1814. Debido a que España estaba ocupada por Francia, los españoles formaron juntas de representaciones llamadas Cortes para discutir cómo gobernar el imperio en ausencia del rey Fernando VII. Las Cortes se realizaron en la ciudad de Cádiz y fueron integradas por políticos, militares y religiosos. Además, acudieron 21 representantes de Nueva España que promovían la igualdad entre españoles y americanos ante la ley, que se construyeran más caminos, escuelas e industria, que hubiera libertad de imprenta y se declarara la soberanía que reside en el pueblo. Estas ideas se consideraban liberales por la búsqueda de libertad en diferentes ámbitos de la vida social y política. Así fue que en las Cortes de Cádiz se hicieron reformas para reducir el poder de la monarquía. Por ejemplo, a los hombres mayores de 25 se les otorgó el derecho a elegir y ser elegidos como representantes, es decir, los hicieron ciudadanos. Se decretó la igualdad de todos los habitantes del Imperio español, lo cual hacía que los habitantes de la Nueva España tuvieran los mismos derechos que los de otros reinos españoles, y se estableció la libertad de prensa y se abolió el tributo indígena. Mientras que en Nueva España continuaba la guerra de independencia, en España, como consecuencia de la labor de las Cortes, en 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, que estuvo vigente hasta 1814. Ese año, las fuerzas francesas se retiraron y Fernando VII regresó a su reinado enseguida. Suspendió la Constitución de Cádiz porque limitaba su poder. Sin embargo, en 1820, un movimiento organizado por liberales españoles la restableció y obligó a Fernando VII a cumplirla. Esta situación inquietó a algunos criollos y españoles ricos en la Nueva España, ya que pensaban que en la aplicación de la Constitución de Cádiz perderían sus privilegios. Por eso, prefirieron aliarse con el movimiento insurgente para conseguir la independencia y establecer una monarquía en Nueva España que les permitiera mantener sus privilegios. Así, los inconformes con la restauración de la Constitución buscaron el apoyo de un jefe militar de confianza, por lo que eligieron a Agustín de Iturbide. Y antes de pasar a la siguiente página, vamos a ver, aquí viene una pequeña fotografía. Este es Agustín de Iturbide, que fue coronel del ejército realista y que consumó la independencia al aliarse con los insurgentes. Ahora sí, continuamos nuestra lectura. Dice: al principio, Iturbide simpatizaba con la causa del movimiento de independencia, pero después decidió aliarse con los realistas debido a los actos de violencia que los insurgentes cometían contra los españoles en varias ciudades. Durante casi 5 años los combatió exitosamente, lo cual le dio prestigio entre la población española y también los criollos. Ante la urgencia de mejorar la economía de Nueva España, severamente dañada por una década de guerras, y evitar la aplicación de la Constitución de Cádiz en su territorio, Iturbide consideró necesaria la alianza entre realistas e insurgentes y para ello buscó a Vicente Guerrero, quien era el líder guerrillero más importante en ese momento. Así, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide pactaron la alianza por medio del acto conocido como el Abrazo de Acatempan y la sellaron con la firma del Plan de Iguala, en el que se propuso la unión general entre europeos, americanos e indígenas en un solo imperio mediante los lazos de amistad, de educación y de idioma, sin que el interés de uno dominara sobre el de los otros. Para simbolizar esta alianza se creó una bandera que representa la unión de ambas fuerzas, con los colores verde, que simbolizaba la independencia, blanco, que simbolizaba la pureza de la religión, y rojo,
que es la unión entre españoles y americanos, por lo que se le conoció como el Ejército de las Tres Garantías o Trigarante. Al unirse a ambas tropas, Vicente Guerrero, líder insurgente, reconoció a Iturbide como el primer jefe del ejército trigarante. Mientras tanto, en España, el liberal Juan O'Donoghue fue enviado a gobernar Nueva España. Este arribó a Veracruz cuando el Plan de Iguala era conocido en gran parte del virreinato, por lo que consideró que la independencia era inevitable. Así, Iturbide y O'Donoghue firmaron los tratados de Córdoba que reconocían la independencia. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, en la Ciudad de México, se recibió a Iturbide, Guerrero y al ejército trigarante con desfiles, canciones, flores y fuegos artificiales. La guerra de independencia al fin había terminado. Bien, en esta página 178 tenemos un dato interesante. Dice aquí, después de proclamada la independencia en 1821, la administración pública quedó organizada en 4 ministerios: el de las Relaciones Exteriores e Interiores, el de Hacienda, el de Justicia y Asuntos Eucarísticos o Eclesiásticos y, finalmente, el de Guerra y Marina. Dice aquí, comprendo y aplico, y vamos a empezar con nuestra primera actividad. Y bien, esta actividad consiste en que en tu libreta me vas a copiar el siguiente esquema, que es este de los cuadritos con las flechitas, y que lo vas a complementar. Estos cuadritos vacíos los vas a llenar con estos puntos que aparecen en el cuadrito naranja, dice aquí. Copia el esquema en tu cuaderno y complétalo ordenando cronológicamente. Recuerda que cronológicamente significa que vas a ir por orden, el orden en el que ocurrieron estos eventos, o estas situaciones. Y estas son las que favorecieron la consumación de independencia. Nuestras opciones son: O'Donoghue firma los tratados de Córdoba reconociendo la independencia de Nueva España. Un movimiento liberal restablece la Constitución de Cádiz. Iturbide establece un pacto con Guerrero para finalizar el movimiento de independencia. Y se elabora la Constitución de Cádiz que limitaba el poder del rey. Pues bien, el primer punto ya lo tienes aquí. Dice, España es ocupada por los franceses en 1808. ¿Pero qué ocurrió después de eso? Lo acabamos de leer hace un momento. Dice aquí, se elabora la Constitución de Cádiz, la cual limitaba el poder del rey. Luego de eso, Fernando VII regresa al trono y dice, hey, no, quítenme esta Constitución porque me está quitando mi poder y además está quitándole privilegios a algunos otros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que Iturbide establece un pacto con Guerrero porque dice, ya es mucha sangre, ya es mucha guerra, tenemos 10 años sin constitución, ¿qué va a pasar con toda esta gente? ¿Qué va a pasar con este territorio si no logramos terminar con esta lucha? Entonces, dice aquí, los novohispanos ricos temen perder también sus privilegios, por lo que un movimiento liberal reestablece la Constitución de Cádiz y finalmente O'Donoghue firma los tratados de Córdoba y reconoce la independencia de la Nueva España para que entonces el 27 de septiembre de 1821 entre triunfante el ejército trigarante a la Ciudad de México, que es lo que mencionaban, que hubo un desfile, que hubo música, fuegos artificiales, etcétera, porque finalmente se ha consumado esa lucha de independencia que llevaba años en lucha, en ir y venir y en decir vamos a hacer esto por los derechos de tal persona, no, pues no me parece, y peleando con la corona española. En este momento ya es la Nueva España un territorio independiente. Vamos a ver nuestra siguiente página. Pues bien, ya estamos en nuestra página 370 de nuestra guía Santillana y dice aquí consumación de la independencia. Como consecuencia de la ocupación francesa, los españoles se organizaron en juntas ciudadanas o cortes en favor del rey Fernando VII.
Los representantes de dichas juntas se reunieron en 1812 y promulgaron la llamada Constitución de Cádiz. Esta limitaba el poder del monarca y establecía derechos y libertades para los ciudadanos. Fernando VII regresó al trono en 1814 y desconoció la Constitución y fue obligado a aceptarla en 1820. Los principios y derechos establecidos en dicha Constitución, como el derecho al voto, la igualdad, la libertad de prensa y la eliminación de tributos, afectaron el poder del rey y a los grupos privilegiados de Nueva España. Estos últimos designaron a Agustín de Iturbide para que se uniera al ejército insurgente y, con Vicente Guerrero, consumaron la independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Pues bien, este es un leve resumen de lo que ya habíamos visto hace un momento en nuestro libro de historia. Y dice aquí el primer ejercicio: tacha las ideas contrarias al movimiento liberal español. Y nuestras opciones son: la nación española pertenece a la familia real, los súbditos españoles no tienen derecho a expresarse, todos los habitantes son considerados españoles, el gobierno será una monarquía moderada, o solo los ciudadanos podrán tener empleos municipales. Bien, aquí dice: tacha las ideas que sean contrarias al movimiento liberal. Recuerda que aquí fueron los españoles que querían conservar algunos privilegios. ¿Cuáles son las que no van de acuerdo a sus ideas? Pues la primera va a ser: la nación española pertenece a la familia real. Esa es contraria, eso es lo que pedía el pueblo a través de su lucha, que ellos pudieran ser autónomos en cuanto a decidir quién iba a gobernarlos. También los súbditos españoles no tienen derecho a expresarse, ellos pedían también la libertad de expresión y de imprenta. Y finalmente, el punto de que solo los ciudadanos podrían tener empleos municipales. Ahora recuerda que ellos pedían igualdad tanto de derechos como de obligaciones. Entonces, estas son las que debes de tachar en este ejercicio. Luego dice aquí: colorea de rosa los recuadros en los que aparece una causa de la Constitución de Cádiz, y de azul los que muestren una consecuencia. Recuerda que las causas son todos esos hechos o antecedentes que provocan un evento, y finalmente después de este evento, ¿qué se consigue? Pues bien, aquí viene la necesidad del pueblo español de organizarse en ausencia del rey. Viene: el poder del rey quedó limitado por otras instancias del gobierno. El rey y los grupos poderosos vieron afectados sus privilegios, y la influencia de las ideas liberales que reconocieron el derecho a escoger su forma de gobierno. Pues bien, vamos a colorear el primero de rosa. Yo únicamente te lo voy a rodear, pero tú sí colorealo, por favor. Recuerda que si no tienes tus colores en casa, si solo cuentas con tu lapicito, nada más márcamelos de manera diferente, o puedes incluso unirlos con una línea, los dos que sean causas y los otros dos que sean consecuencias. Así me los vas a unir para que yo pueda identificarlos. Bien, el primero es una causa: la necesidad del pueblo español de organizarse cuando no estaba el rey Fernando VII. Y la otra causa es la influencia de las ideas liberales que reconocieron el derecho a escoger su propia forma de gobierno. ¿Cuál es la primera consecuencia? Dice aquí: el rey y los grupos poderosos vieron afectados sus privilegios. Esta es la consecuencia de esta parte. Y la otra consecuencia que también vas a pintar de azul es esta. Al momento de que el pueblo tiene una necesidad de organizarse en la ausencia del rey, pues el rey pierde su poder, que quedó en manos de algunas organizaciones o instancias. Bien, en la siguiente pregunta dice: escribe el nombre de algunos de los grupos que fueron afectados en Nueva España por la Constitución de Cádiz. ¿Recuerda quiénes fueron los que estaban perdiendo privilegios? Los altos militares y los religiosos, que aparte eran de origen español o criollo. Vamos a nuestra última página. Dice aquí: une el personaje con el hecho por el que se le reconoce en nuestra historia. El primero es Vicente Guerrero. ¿Cuál era el papel de Vicente Guerrero en esta lucha? La segunda fotografía pertenece a Agustín de Iturbide.
que fue el representante de los privilegiados que le pidieron unirse al ejército insurgente para poder detener la lucha de independencia. Y finalmente tenemos ahí a un militar liberal que ya habíamos mencionado en la clase anterior, que fue bastante rudo en este movimiento y que sin embargo nunca se rindió ante las ofertas de los insurgentes. Vamos a unirlos por favor con la actividad que ellos realizaron, que es la que sobresale. Aquí Vicente Guerrero, dijimos, dirigió el movimiento insurgente hasta que fue consumada la lucha de independencia. Luego Agustín de Iturbide fue quien pactó con los insurgentes el fin de la lucha de independencia con el movimiento llamado Abrazo de Acatempan, en compañía de Vicente Guerrero. Y finalmente el militar liberal español que vino a México a apoyar el movimiento insurgente. Dice aquí, ordena los acontecimientos del 1 al 6 según corresponde. Recuerda que vamos por orden de tiempo. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Te voy a dar algunos y tú vas a tener que responder solito los otros 3. Te doy el primero, que fue la promulgación de la Constitución de Cádiz. El segundo, que una vez que estuvo esta Constitución, Fernando VII había sido destituido y luego regresa 2 años más tarde al trono de España. Y aquí tú me vas a elegir los que siguen y yo te voy a regalar el último, que es cuando Iturbide se proclama emperador de México. Una vez consumada la lucha de independencia, la Nueva España deja de ser Nueva España, ahora se llama México y necesita un gobernante que haya sido elegido por ellos mismos, pues ese es Agustín de Iturbide. Por eso lo he señalado como el punto número 6. Te queda pendiente el 3, 4 y 5. Ahora bien, el número 6 te pide completa la tabla con las características correspondientes a cada periodo y las características ya las tienes aquí en este pequeño recuadro y las vas a ir colocando en esta parte de abajo. Fíjate bien, viene el México de 1821 y viene el México de 2018. El de 2018 tú ya lo conociste, ya estabas acá, ya eras un poquito consciente de qué es lo que ocurre. Pues bien, aquí vamos a llenar primero. Viene aquí la forma de gobierno que había en 1821 y la que hay en 2018. Viene la religión, cómo era la religión entonces y cómo es la cuestión religiosa en este momento. Y luego dice los ciudadanos, ¿a quién se le llama ciudadano en 1821? Lo leímos hace un ratito. ¿Y a quién se le llama ciudadano en el México de 2018 e incluso en nuestro México 2020? Te voy a regalar la primera, que es el gobierno de 1821 era la monarquía constitucional. Te la voy a marcar aquí ya, de que ya la utilizamos. Y tú me vas a decir cómo es el gobierno ahora en México. Luego, la religión te la voy a dejar así libre porque es bastante fácil. Vienen 2 opciones aquí arriba, que es la libertad de cultos y el catolicismo. Tú dime cuál era la de antes y cuál es la de ahora. Y te voy a regalar una respuesta más. En los ciudadanos, en 1821 se les llamaba ciudadanos a todos aquellos mayores de 25 años que fueran católicos y que además hubieran sido nacidos en América. Ya no españoles, ya no criollos, sino que sencillamente todos los nacidos en América eran llamados ciudadanos. Ahora tú ya sabes que hay algo distinto. Como opción, pues la tienes aquí arriba, dice nacidos en México y que sean mayores de edad. Ya te marqué las 2 respuestas que ya usamos, todas las demás las vas a tener que acomodar ahí. Bien, viene aquí una cuestión de convivencia y respeto. No es necesario recurrir a la violencia para resolver un conflicto. Una habilidad necesaria para lograr acuerdos es la forma de perspectiva, es decir, entender una situación desde varios puntos de vista. Piensen en un conflicto entre los compañeros de la escuela y luego analicen el punto de vista de los involucrados y propongan una solución justa. Recuerda que siempre hay 2 versiones, el del atacante y el del atacado. Los 2 tienen razones y los 2 tienen causas y efectos. Vamos a analizar las 2 partes para poder llegar a una buena solución. Con esto concluimos este tema. Y hemos concluido también la lección completa acerca de la independencia. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto. Cuídate. Recuerda que es importante que te quedes en casa. Estamos en el momento más conflictivo en esta
contingencia, estamos en el pico más alto de contagios. Te cuidas tú, nos cuidas a todos y entre más nos cuidemos, más rápido podremos volver a la normalidad. Pues bueno, esto ha sido todo de mi parte. Te mando un fuerte abrazo, un saludo súper especial para todos ustedes y un agradecimiento por ser fuertes, por haber completado sus actividades y por seguir atendiendo a todas las indicaciones. Hasta luego, chicos.